En días anteriores había pasado una cosa muy curiosa, donde estábamos casualmente turisteando por ahí, en ciertos sectores de esta ciudad, y es que uno se encuentra como cositas que pasan. Estábamos en McDonald's y casualmente había un chico autista. Estaba restalladísimo, es decir, este niño estaba muy descompensado, muy sobreestimulado para la gente que no entiende. A lo cual, pues obviamente me parece muy delicado también de parte de los papás de ir y someter a un niño autista a tanta exposición. A lo cual, yo creo que vos no lo notaste porque yo estaba viendo de frente, vos estabas viendo de espalda, pero la cara de repudio que había de frente a mí de una de las nenas que estaba detrás tuyo lo dijo todo. Y eso que eran dos chicas, yo creo que menores de edad. Y es como, qué pereza ustedes, porque el niño obviamente estaba muy detonado. Y esa cara de repudio. Cara de repudio que me la encuentro cada rato que trabajo con chicos autistas. Y me miraron con repudio. La mirada de repudio. La mirada de repudio. Del asco. Ajá. Y así se siente también ser estudiante de psicología. Así ha estado toda la mañana. Perdón, estoy cansado. Yo sí necesitaba saber a dónde iba eso. Pero sí, Sí, es la misma mirada. Sí, recibimos la mirada de asco de familiares, de gente cercana, de otras facultades. Incluso de los docentes. De los docentes incluso. Lo gracioso es que luego terminan pidiéndole a uno cita. Ajá. Esa risa toda malvada. Lo que me parece más curioso con esa mirada de repudio y de asco es, listo, yo cuando estaba en las dos facultades, había un profesor que le evitaba, y si estás escuchando esto, sepa que es usted. Con nombre de profesor. Ok. Sepa que es usted, más aún cuando hablamos de un artículo y no citamos a Miller. Miller dice ese autor del psicoanálisis. Es que ustedes con qué autoría se dan para hablar de Lacan si no hablan de Miller. Sepa y entienda, señor, que no hablar de Miller es porque no queremos, porque Miller se autorizó ser padre sin ser padre. Miller no es nadie. Se autorizó, se nombró, se subió. Arrancando con esto. Propósitos de año 2025, tener más amigos, menos enemigos. Obstáculo Anderson. Sí, lo sé. Y no ha terminado enero, que es lo peor. ¿Cuándo sale esto? En febrero, yo creo. O para marzo. Sí. Pero bueno. Me caes muy mal, de verdad. Ok, bueno, sigamos, por favor. Estudiantes de psicología. Hoy tenemos un invitado que obviamente es ya egresado, pero ha estado tanto en staff también. Hace parte de algo clínicamente con Isaías. Y ver su crecimiento pues nos ha llamado mucho la atención, porque es uno de esos sujetos que uno dice vale la pena escuchar. Así que popularmente conocido como el man de las aretas en los bajos mundos, conocido como José. Y otra parte de él es Eclipso.azul. Así es. Conocido públicamente, pero conocido en los bajos mundos como José. ¿Qué más, José? Bueno, no, qué presión, qué intro. Ay, no. ¿Usted quería tener amigos o enemigos? No, yo vine aquí ya sujeto a todo. Bueno, arranquemos pues. No hace mucho saliste de la universidad. Así es.
Pero, digamos... Se topó con... No me topé con... Gracias a Dios. Sí, agradecí mucho ese hecho. Ya aquí evitando el tema. Pero pongámoslo así. ¿Cuál fue la primera decepción de ser un estudiante de psicología? No, El examen de admisión. se remonta al año. Bueno, no, yo creo que la primera decepción no fue mía, fue de mis papás, ¿cierto? Ok. Fue este peladito que va a estar haciendo. Salió psicólogo. Me salió psicólogo. Pero no. Hablemos de la decepción que fue entrar a la universidad. Yo creo que la primera decepción fueron las primeras clases. Cuando nadie sabía qué estaba haciendo, ni siquiera los profesores. Ok. Todos, bueno, por otra parte, para dar un poquito de contexto, voy a hacer comparaciones. También hice parte de la Facultad de Ciencias Naturales de la UDA, entonces es una diferencia bastante grande. Dos mundos Distintos, porque cuando en psicología eres la carrera más por abajo, en física está uno como, bueno, estoy estudiando física, que nadie me toque. Dato curioso, los mismos profesores llaman a la sala de profesores de la Facultad de Ciencias Naturales Exactas el Olimpo. Ok. Eso pues es una cosa que bajos mundos de la UDEA, pero bueno. Aunque aquí acordándome un poquito en la Nacional, por ejemplo, en Minas también hay una zona, no sé si te tocó, ¿sabes? Que también se llama el Olimpo. Y claro, al final queda una sala de docentes. Sí, yo creo que es común en los docentes, y creo que esas han sido mis mayores decepciones en psicología, los docentes. Uh-huh. Los docentes. Voy a usar la frase que usaste ahorita, y es: padres. Se creen padres. Y se nominan como tal. Ay, vea, yo con el micrófono apagado. Esto se puso bueno. Sí. Y también porque se quieren poner a salvar a todo estudiante, a todo paciente, a todo lo que les llegue. ¿A quién le estás Poniendo tirando? ideales. No, es que estoy que me levanto. Pero dale, José. Bueno, no. Yo creo que en los primeros semestres yo entré con una imagen de la psicología y pues llegué a ver otra. Sin embargo, yo creo que una de las decepciones más grandes de esta carrera estaba yo más o menos en quinto, sexto semestre, veíamos clínica. Uh-huh. Y bueno, clínica es una materia muy importante, sobre todo uno como estudiante, todas las ansiedades que posee. Y uno dice, bueno, en clínica ya por fin me van a enseñar a ver qué es lo que tengo que hacer cuando se me pone alguien de frente en un consultorio. Cuando llega una señora, no diré su nombre, a enseñarnos las partes de la historia clínica con cartas del tarot. No mames. No tengo el micrófono prendido, pero ¿qué es eso? ¿Qué? Apellido. Apellido. ¿Qué? Pues yo no me voy a meter en el ejercicio de esta señora. Debe de ser muy tesa en lo que hace. Espero que sea muy tesa en lo que hace, pero como docente dejó mucho que desear. Uy, no. Esa sí me cogió de muy sorpresa. ¿Y qué decía? Tipo, cuando uno atiende parejas, la historia clínica refiere a la alquimia, y empezaba a hablar sobre pues como arquetipos. Iba mucho al lado de Jung, pero a veces no entendía yo un poco qué pasó. Ya sabemos quién es. Ah, ok. Sí, ya. Ya dije. Dije no, mucho. No lo has dicho, porque nadie va a saber. Espero. Espero. Pero sí. Pero ya uno sospecha.
Sí, bueno, entonces espero que sea muy buena en lo que hace, pero para resolver ansiedades estudiantiles no fue lo mejor. En la EPS, bueno, entrégueme historia clínica ante el juez, tome la carta de tarot. Ay, no, ¿qué es esto? Poco preocupante. Pero bueno, esa fue mi clínica universitaria. Yo creo Horrible. que vine a aprender clínica ya, pues cuando me tocó enfrentarme al primer paciente y decir, ¿ahora qué carajos hago? ¿Ahora qué me invento? ¿Ahora qué digo? Así es. Sí, yo siento que esas son las mayores decepciones cuando se enfrenta uno al mundo de la psicología y es que los docentes se paran desde una posición que les ha funcionado y que no le está funcionando a nadie más que a ellos. Ok, está fuertecito el episodio. Ah, sí, yo dije, vamos a echarlas todas. Sí, ya que estás fuera. Ya que estoy por aquí, ya que estoy fuera, aprovechando los grados. Pues ya la nota no depende de lo que diga, entonces todo bien. Así es. Casualmente esa persona de la que habla, el unicornio era amiga. No. Sí. Ah, no, el mundo es muy chiquito. Ay, Sí. No, si supieras. Escúchese el último episodio de temporada, ahí hablamos del unicornio. Ok, Ay, Nea. qué asco. Ush. Bueno, pero... Pero, oíste, José, ahí... Hombre, yo estoy impactado con eso del tarot. A mí me resulta muy curioso algo que vos estás diciendo ahí con esto y es... Pues la mayor decepción de uno igual como estudiante, sea de pregrado, posgrado, maestría, generalmente es encontrarse con los docentes. Y generalmente yo lo compartía con Isa y es... El mayor obstáculo del psicoanálisis son las vacas sagradas del psicoanálisis. Isa se los va a encontrar ahorita en el instituto cuando empiece la maestría. Ya básicamente, y hay uno que empieza por J. Y pues bueno. Tener amigos. Estabas aprovechando que tenía el micrófono cerrado. Te aprovechaste. Yo soy el obstáculo. Ay, hágale pues. Pero, hombre, en esta travesía de todo, pues obviamente este psicólogo en formación, volteémoslo un poco y es, ¿en qué no forman? Son 5 años y ¿en qué no nos forman? No, en ser psicólogos. En ser psicólogos, completamente. Yo creo que uno ve muchas cosas, uno ve cátedras repletas de información y son contadas con las manos las materias en las que yo digo me enseñaron a ser psicólogo. Y no, y spoiler, no son del pensum de psicología. ¿De qué materias? Bueno, por ejemplo, el haberme adentrado como en ese mundo de la física, yo creo que me enseñó muchas cosas teóricas de la psicología. En ese momento, cuando empecé física, estaba muy afín como a la corriente dinámica de la psicología, ¿cierto? Justo estábamos viendo, voy a dar aquí voy a hacer rápido. Estábamos viendo el área libre de conflicto de Harman. Resulta que voy a una clase de física básica y empiezan a hablar de la física dinámica, que es la física de movimiento, la física de fuerzas, la que uno ve en el colegio, ¿cierto? La psicología dinámica toma su nombre de la física dinámica. Dado que es el interjuego de fuerzas intrapsíquicas, bueno, todo este cuento. Pero cuando llegamos y vemos que un autor de la dinámica habla sobre un área libre de conflicto, o sea, de un área en donde no están presentes fuerzas, es una falacia completamente si nos vamos rigurosos a la teoría, ¿cierto? Porque
cuerpo en el que no se apliquen fuerzas, no se mueve. Y entonces estamos hablando teóricamente que en un área libre de conflicto pues el sujeto no se desarrolla, pero resulta que es un área del desarrollo. Entonces hay como inconsistencias de ahí, y esos fueron como mis primeros esbozos de como que esto no está funcionando. Me hubiera gustado que fuera mucho antes de la carrera, pero esto más o menos yo estaba en séptimo, octavo semestre de la carrera y yo dije, ay, joder madre, ¿qué voy a hacer de aquí en adelante? Me tumbaron todo. Me estafaron. Me estafaron. Por otro lado, yo creo que yo me disfruté mucho mis electivas. Mucho me las disfruté. Vi una electiva de lengua de señas, que pues cuando la pusieron en la universidad me pareció pues lo último en guaracha, y efectivamente era lo último en guaracha, todo el mundo la cogía, y siento que es una de las pocas materias donde te enseñan a escuchar sin saber absolutamente nada de lo que está diciendo otra persona. Opa. Porque pues llegas, el profesor empieza a explicar la carta descriptiva en lengua de señas y vos decís, ¿de qué carajos me está hablando? No sé qué voy a ver, pero te toca meterte en el mundo de esta persona a decir, ah, bueno, tal vez sí sé por dónde estamos yendo, ¿cierto? Pero digamos que es como entrenar sentidos igual. Bueno, la escucha, tengo que mirar, tengo que ver reacciones, ¿cierto? Ujú. Entonces, bueno, todo eso. Y la segunda materia electiva que vi fue una de teatro espontáneo. Muy brutal, muy brutal. Donde pues el teatro espontáneo es un teatro de participación social completamente, donde el guión es el público. Entonces el público trae historias a la función y eso es lo que representan los actores. Entonces tiene un poquito de improvisación, tiene un poquito de funciones en la participación, tiene un poquito como de psicodrama también. Entonces ahí sí fue el choque con el mundo de es que usted no sabe escuchar. Es que usted no sabe escuchar la gente. Y se paraba a alguien a contar la historia y uno salía en las primeras veces que le tocaba a uno representar, y uno salía, no me acuerdo de nada de lo que dijo. Uno salía, solo me acuerdo que sentí rabia con esta historia. Entonces uno salía a representar la rabia, ¿cierto? Entonces era un choque con la realidad de decir, aprenda a escuchar y aprenda a devolver. Ujú. Con respeto, ¿cierto? Porque la idea de representar una historia y un guión del público es no revictimizar, porque pueden aparecer historias de todo tipo. Por ejemplo, pueden aparecer historias de abuso sexual, pueden aparecer historias de violencia, hasta puede aparecer la historia de que me bajé del bus esta mañana y me caí. Todas las historias, eso yo creo que es un principio que me ha servido tanto ahora con los primeros esbozos de la clínica, con las prácticas, todo, y es toda historia es igual de importante, ¿cierto? Y luego la última electiva como que ahí sí me dio 8 cachetadas, me tiró al piso y me escupió. Fue una electiva de filosofía, que era filosofía y psicoanálisis. Buenísimo. Y estudiamos el texto de la subversión del sujeto de Lacan. Que no es fácil el texto. Entonces, bueno, vimos lo del grafo del deseo y eso. En esas fue que yo empecé física. No, bien pueda. No, iba a decir que para la clase del lunes hay que llevar ese grafo. Ujú. Pero bueno, ya eso es pedo mío. Sí, entonces ahí pues digamos que fue mis inicios también con la física y fue como, esto está teniendo mucho sentido ahora que lo hablamos desde la lógica. Y creo que eso es una de los tintes que tiene la psicología que entorpecen el proceso de aprendizaje de mucha gente, y es el romanticismo. Genial, me encanta. Es el romanticismo, el complejo de Salvador, es que un paciente agradece con las lágrimas, pues muchas cosas que lo ponen a uno en una posición de poeta más que de psicólogo. Y creo que eso se repitió muchas veces alrededor de la carrera. En las materias que uno veía más importantes eran no se estresen,
que igual eso va a salir. Y uno, ¿eso va a salir por dónde? Eso fluye. Sí. Eso fluye, eso llora, no hay problema. Pues, no sé, como que te dejan muy a la deriva. Me acuerdo mucho viendo fundamentos en clínica, si no estoy mal. Llegaba cierta profe. No. Lo único que usted tiene que llegar a hacer y es validar. Ah, sí, me encontré ese discurso de Sí. más de un estudiante. No, profesionales. Sí. Lo único que usted tiene que hacer es validar. Validar. Fastidio. Y eso fue hace sexto semestre. Casi 10 años, más o menos. Y me encuentro pues con vos que el discurso no ha cambiado. Ah, no, para nada. Siguen 10 siendo los años. mismos profesores dando las mismas cátedras. Eso sí es verdad. Yo creo que por eso yo creo que traje lo de las selectivas hoy. Y fue porque son las únicas cátedras donde uno no ve psicología. Y es lo único que ha cambiado. Me acuerdo mucho de una lectiva que tuve hace raticos. Y fue mitología, narrativa y símbolo. Y obviamente fue muy enfocada desde todo el ámbito analítico, obviamente viendo todo este entorno clínico. Y claro, lo inconsciente bajo qué normas se estructura, bajo la metáfora, bajo el símbolo, bajo la narrativa. Y la metonimia. Claro. Entonces saber que esto influye todo el mundo psicoanalítico. Ahí sí fue como, esto aporta a la clínica analítica, esto es parte de la clínica analítica. Pero después me metí a otra de invitado, que fue como, ahí me colé obviamente, fue estrategias artísticas para la intervención. Yo básicamente ahí perdí mi tiempo. Fui a 3 clases y fue, vamos a hacer muñecos quitapesares. Uy, no. Uy, no. La ridiculez. Ay, perdón. No, a ver, como en técnica comunitaria, social, para niños que presentan dificultades económicas y todo eso, genial. Pero ¿por qué manía de estar sacando todo de sus contextos para decir esto funciona? No, pues uno le puede hablar a un perro, pero no servirte para nada. Exacto. Es más, ¿cuántas personas ustedes no le hablan y no sirve para nada? Ahora para un muñeco que está hecho iba a decir, está hecho de cartón, se lava la carita. No muchas veces hecho de materiales, digámoslo así, un comentario funable, pobres, pero es un podcast muy funable, lo sabes. Sí, no. Yo sabía lo que me atenía. Tener amigos, dificultad, venir a esto. Dificultad Anderson. Ya lo sabemos. Pero es... volvemos a una paradoja del año antepasado, inicios de este consultorio, Antepasado. que fue básicamente, no, ponlo a escribir, ponlo a dibujar, ponlo a tal cosa, posiblemente su sombra se proyecte ahí. Hágame el bendito favor, la técnica artística como técnica artística simplemente es arte. El arte no se interpreta en la psicología. Jung lo dijo Freud, lo dijo todos los teóricos, no se interpreta. El arte es arte y punto. Continuando. Estás buscando que nos mate. Estás buscando la muerte directa. Ay, Eso fue ataque. Claro, eso fue como ataque. la otra no lo mato. Ay, no, ya van 4 horas así. Sigamos. Ay. Danielita va a tener contenido para el siguiente miércoles.
Danielita, cuando salgan esos episodios, obviamente tenemos que cambiar de consultorio. Sí, está Tratar peligrosa la cosa. guardaespaldas y un montón de cosas. Bueno, pero para continuar, José, vos ya haciendo un poco el paralelo, porque has estado en staff, has estado en tu proceso, hablando con otros profesionales y todo eso. ¿Cómo has ido sopesando, o mejor dicho, comparando ese viciecito de romantizar la psicología, que estamos para el otro y esto, y que es una relación profunda y yo rescato y yo amo y todo eso, con un proceso juicioso de, venga, es que un proceso implica lógica, implica lenguaje, implica matemáticas, implica lo biológico, lo médico y un montón de cosas que el sentimentalismo sí está ahí, pero es un añadido? ¿Vos cómo has ido comparando esos dos puntos en los procesos, digamos que cercanos a los que has vivido? Bueno, yo creo que una de las cosas que más destaca un psicólogo bueno, como de primerazo, es la seriedad con la que lleva el proceso con sus pacientes o con la intervención que realice, ¿cierto? Yo creo que indistinto de hablar de corrientes, de cuál funciona, de cuál no funciona, de cuál deberían enseñar o no, el psicólogo que esté parado en su corriente, esté parado teóricamente en lo que le funciona y que sepa justificar su actuar desde ahí, independientemente de donde esté parado, siento que eso lo hace ya un buen psicólogo, o al menos le da puntos a favor, ¿cierto? Cosa que, a pesar de que pasaba en los maestros universitarios, uno no necesita tener un profesor parado en su corriente, uno necesita tener alguien que enseñe. Y eso, digamos, truncaba ahí un poquito. Voy a hacer una comparación sobre todo con la gente que vi, por ejemplo, en prácticas, cuando yo también estaba en prácticas, y era que la gente estaba muy perdida, y con toda la razón, pero los docentes querían imponer un método clínico que ellos habían llevado. Entonces, cuando la gente lo replicaba, pues no le funcionaba, no era su método, no era su forma de intervenir. Pasó varias veces, por ejemplo, llevarlos porque no sé qué hacer, entonces les voy a aplicar una prueba, no sé qué hacer, les voy a aplicar una técnica, y eso, retomando un poquito lo del quitapesares, es que eso pasa así. No sé qué hacer, pongámoslo a hacer un quitapesares. No sé qué hacer, pongámoslo a dibujar la figura humana, interpretémosla con Macover. Un montón de cosas que es como, ¿de dónde te las estás sacando? Y esa pregunta es la que yo considero que separa, digamos, la buena práctica de la mala práctica en general de un profesional. El que sepa contestar a la pregunta de dónde te lo está sacando. Uy, es muy difícil encontrarlo. Sí, ¿qué diría Andrea en este caso? Entonces, como que... Y yo creo que es una apuesta que yo he tenido tanto desde las prácticas como ahorita. Y lo conversábamos la vez del primer staff de este año. Y fue, pues, es que un buen psicólogo y un psicólogo que en verdad tiene claro su técnica y tiene claro cómo intervenir. El intervenir no depende del material. Depende del trabajo y de la gente y de cómo la esté movilizando y yo creo que eso es a lo que trato como de llegar en algún punto, ¿no? Como, es que no importa si por ejemplo, no sé, planeé el quitapesares para todo el mundo, pero no hubo telas, y entonces ¿qué hago? No, pues que usted no iba a trabajar quitapesares, usted no les iba... Pues no es una clase de manualidades, ¿cierto? Es una intervención psicológica desde el ámbito comunitario, desde el ámbito educativo, desde donde tenga que ser. Pues no es una clase, no es una conferencia, no es un demuestre que es capaz de hacer, no es un póngame a hacer porque sí, no es un entretenga al director,
No es un haga lo que el directivo quiere, sino que es como haga lo que tenga que hacer. Si va a trabajar, no sé, un tema que es muy común, que lo mandan a uno a intervenir en prácticas cuando uno hace talleres sociales, y es lo de la tolerancia a la frustración y todo eso, pues trabaje lo que tenga que trabajar. Me pasó una vez, fue muy bacano porque planeé pues un taller, el taller no funcionó, tocó como improvisar en la mitad de, bueno, vamos a ver qué técnica meto para poder llegar al objetivo. Ah, bueno, esa es otra cosa, que muchos planean los famosos rompehielos. Dios mío. El rompehielos, pues es una actividad introductoria que también tiene que ir según el objetivo del taller. También tiene que ir como en función de la tarea. Y bueno, no funcionó. La gente estaba muy dispersa, demasiado dispersa. Y la temática del taller era como tolerancia a la frustración en el entorno laboral. Bueno, como que traté de hacer alguna cosa, puse a la gente a participar, pero lo que más satisfacción dio fue que al final, en el cierre, como en las conversaciones, la gente empezó a hablar de que las entrevistas no les habían salido, el problema era que no sabían hacer la hoja de vida, o sea, salió como el propósito inicial del taller, para lo que me habían contratado, ¿no? Y yo dije, bueno, siquiera se llegó, sí, pero es complicado. Yo creo que es tratar de hacer, bueno, voy a decirlo de esta manera, yo creo que en psicología es más complicado hacer las cosas bien que hacerlas mal, ¿cierto? Factos. La factoría del flow. Aquí vamos, no somos. Sí. Porque otra vez hago como el comparativo. En física, pues sale uno físico y ya, ¿cierto? Ya no... la gente sale creyéndose que está por encima del bien y el mal, pero hasta así, ¿cierto? Porque pues al menos saben hacer las cosas que se suponen que deberían de saber. En cambio yo creo que en psicología los atajos son más fáciles. El hacer una técnica porque sí, inventes el método, traiga el método de otra parte, en vez como de ser rigurosos, como con la teoría, con la misma práctica, con el método. Falta mucho en ese sentido. Falta mucho en el sentido de enseñar a pensar. Sí. Es que realmente una lectura de un caso, más allá de ser una historia, una narración, es una historia de lógica. La forma en cómo se envuelven los... Para que le entienda la gente de afuera, el lenguaje, cómo estructura un sujeto. Bueno, quitémosle sujeto, pongamos persona. La forma en cómo envuelve, cómo hace formar a una persona, eso no es cualquier cosa. Y quizás la profesión más seria de toda, y vuelvo, insisto y lo digo, es esta. ¿Qué otra profesión insiste en profundizar en los dolores, angustias, sufrimientos del ser humano como la psicología o también el psicoanálisis? El psicoanálisis es ciencia, señores, y me paro con el que sea y me doy los traques con el que sea y al que cojo lo chatarrizo. No, pero es una ciencia. Quizás la freudiana le faltó. Bueno, le faltó. Pero ya en Lacan es otra cosa. Y el psicoanálisis, como toda disciplina, va avanzando. Al igual que la psicología en sí. Pero entonces, José, el problema no es tanto de la psicología per se, de su teoría, sino que el problema son quienes ejercen la fuerza sobre ella. Sí. Resumidas cuentas, sí. Siento que es una cuestión más de lo que nombraba al inicio. Es que se nominan padres. Se nominan que son los que pueden usar la teoría a su amaño, los que tienen la potestad de romantizar la disciplina, de que se creen con la capacidad de enseñar, pero lo único que están haciendo es formando profesionales que salen a ejercer una profesión mediocre,
que salen a ejercer una profesión donde, como lo decías ahorita, es una disciplina muy seria, es una disciplina de mucha profundidad, y salen con esbozos de no más vamos a hacer un diario. Ok, Sí. me encanta. La psicología se ha vuelto una disciplina del fin justifica los medios. Siempre y cuando se sienta bien el paciente, que haga lo que sea. Entonces le pongo velas, le pongo, no sé, aromaterapia, que no estoy en contra, pero no es psicología. Ujú. Sí, o sea, es el fin que la gente cree que es el bienestar, el fin de la psicología, debatible en muchos sentidos, pero el fin que la gente piensa que tiene la psicología se desdibuja con los medios. Y es, bueno, le pongo a hacer, ¿qué le pongo a hacer para que se entretenga, para que ¿cómo es? Sea feliz, esté satisfecho. O también, yo creo que es una forma de tapar la misma mediocridad, la misma inseguridad del profesional. Le pongo a hacer esto para que vean que sí soy bueno de verdad. Y eso es lo que ha dañado gran parte del ejercicio profesional. Vamos cerrando. Pues José, ahí para ir bordeando una cosa. El paso obviamente de pregrado a ya ser profesional, vos te encontrás ya por fuera con otros discursos, ya personas que han llevado trayectoria, también otros que han elegido tomar la psicología como charlatanería también. De aquellos que vos escuchás que su ejercicio clínico como tal se ha ido desdibujando. Esto lo hablamos también con Daniel de qué es psicología, qué no es psicología. ¿Vos qué crees que pasa ahí en ese pasaje de pasé por pregrado, estudié psicología, holismo? Se lo pregunta a alguien que estudió física. Por eso. Yo voy a rescatar 2 puntos de lo que acabo de mencionar. Y uno es que el fin justifique los medios, o sea, que el bienestar venga por cualquier vía. Entonces, si estoy viendo que lo que puntúa en tendencias es que el holismo es el que está dando bienestar, venga, yo lo incorporo a mi terapia y que funcione, ¿cierto? Las redes, en ese sentido las redes, lo que mencioné ahorita, las tendencias, pues si funciona, pues bueno, metámoslo ahí. Y si funciona en redes, pues hay credibilidad, entre muchas comillas, y desprestigia a los profesionales que, digamos, no están tan involucrados en este mundo. Y creo que el más importante de todos es esa máscara de es que yo hago esto porque no sé qué es psicología. Es que yo me voy a prácticas holísticas porque no sé qué es psicología. Y la psicología, desde el conocimiento, se me acabó. O sea que su comprensión llega hasta donde sus conceptos le pueden dar. Así mismo. Ok. Lo mismo que hablábamos con Daniel. Queda en un punto en el cual incluso vos, pues con lo que arrancas ahorita en 2 semanas, es el hecho de saber que no es culpa de la psicología como tal. Fue de aquellos de los que hicieron de la psicología básicamente un nicho de chistes. Y un robo. Hombre José, creo que la conversación sigue estando más pendiente porque obviamente hay cosas que conversar. Ahí se atraviesa también otros proyectos de otros mundos. Total. Pero es saber que la perspectiva de un estudiante de psicología nos habla que esta cosa se detuvo en el tiempo y que no hemos avanzado en absolutamente nada. Seguimos formando a los mismos estudiantes bajo los mismos estándares, bajo los mismos pretextos de ustedes docentes, que ustedes ya no quisieron
hacer de la psicología algo diferente, sino un dogma de fe que ustedes mismos quisieron hacer. Yo quiero mencionar hay un podcast que se llama 13%, no sé si lo conocen. Entrevistaron a una señora que me parece brutal, se llama Juliana Restrepo. También física. Sacó un libro que se llama La Corriente. Y dentro de su podcast ella dice, y yo creo que esto se lo necesita tatuar aquí más de la mitad de los psicólogos, y es que ella lo hablaba con la física. Ella decía, es que uno puede estudiar física, pero uno puede seguir tomando tinto en la calle. Uno puede seguir yendo a bailar. Pues un título no hace al profesional, ¿cierto? Un título no me hace por encima de nadie. Y mucho menos hace que mi método sea válido si mis conocimientos llegaron hasta un punto. Más claro imposible. Querido, redes. Bueno, el man de las aretas en Instagram. Ahí están mis proyectos de diseñador gráfico también. Tengo intereses muy variados. Y Eclipse Azul, donde está todas mis cuestiones de ilustración, pues también complementadas con el diseño, ¿cierto? Básicamente a lo que me dedico antes que la psicología. E incluso nos va a estar ayudando en la nueva temporada con la nueva portada de Spotify y con un par de portadas para Instagram para que vayan y se den un paseíto por su trabajo. Muchas gracias. Gracias también a nuestro sponsor, obviamente, que es Ritualic. Sígalo en sus redes también. Productos tanto para hombres como para mujeres. Naturales. Naturales, obviamente, también de mano del campesinado colombiano. Y bueno, recuerden compartir, obviamente, este podcast, sea que le guste o que no, también porque tengamos enemigos o que no. La meta era ser amigos, evidentemente no. No, es que yo ya voy a salir en los carteles de Se Busca después de la publicación de este episodio. Y tenemos aquí todo cerrado, ¿no? Nos vemos en próximos episodios y gracias, José, obviamente, por este episodio que nos regalaste. Muchas gracias a ustedes. Eso, gracias.